Debe haber sido quizás por el año 68 o 69, no me acuerdo exactamente. Eh, yo lo había visto fotografiar antes, no conocía las obras de él. Cuando yo era alumno de la escuela de teatro, un día llegó este fotógrafo con una cámara chiquitita a sacar una foto de un ensayo de nosotros, debe haber sido 10 años antes de eso, ¿no? Nunca vi el resultado de las fotos que sacó en el ensayo, pero ya me hablaron en ese momento de que era un fotógrafo muy importante, pero en ese momento a mí no me interesaba la fotografía. La fotografía me empezó a interesar en el año 64. Entonces yo creo que las primeras fotos que vi fue la foto que él hizo de los niños vagos, de los niños durmiendo debajo de los puentes del Mapocho, y eso me impresionó muchísimo. Luego coincidimos el año 69 trabajando los dos para la revista Paula, haciendo reportajes, en una gran época de reportaje de la revista Paula, en que habían muchos fotógrafos trabajando en eso. Coincidí ahí y a través de un amigo común eh, pude entrar en contacto personal con él, lo invité a dar una clase a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, donde yo hacía clase, y él fue, muy amable fue, y conversamos varias veces. Y en ese momento él me regaló, yo le hablé de las fotos de los niños, y él me regaló el último ejemplar que le quedaba del Rectángulo en la mano, el librito chiquitito, muy mal impreso, pero muy emocionante, que había hecho con el Instituto Brasileño de Cultura, con correcciones a mano de él, al borde. Desgraciadamente es un libro que me robaron, que ya no tengo. Pero había un texto ese que yo siempre menciono, que para mí es lo más lúcido que se ha dicho nunca sobre la fotografía. Entonces creo que ese fue el primer contacto que tuve con él. Y, perdón, bueno Luis, ¿qué sabes tú? ¿Cómo se inicia, o cuál es tu versión respecto a cómo se inicia Sergio Larraín en la fotografía? Eh, Ahí tengo recuerdos un poco confusos sobre cosas que me contó él y cosas que yo he leído después, ¿eh? Él me contó en un determinado momento que él había terminado una beca en Londres y que había salido a comprar un recuerdo para llevarse el viaje, que tenía un poco de dinero, y se paró en una tienda de anticuarios. Qué tontera. Se le va a apagar esta cuestión también. Te llamo después. ¿Qué sonó? Sí, por favor, Alfredo. Ya estamos, ¿no? Ya. Sí, ¿Qué sonó? de nuevo, por favor. Bueno, hay recuerdos un poco confusos que yo tengo entre cosas que me contó él y cosas que yo he leído después. Él me contó en un momento determinado que había terminado una beca en Londres, le sobraba un poco de dinero y antes de irse dijo voy a llevarme algún recuerdo y salió a recorrer y en la vitrina de una tienda de antigüedades o de cosas así vio un objeto que era el más lindo que había ahí, que era una máquina fotográfica que no sabía que era una Leica y la compró, que ese habría sido su primer contacto. Pero yo sé por otro lado que él ya había visto muchas fotos en la biblioteca de su padre, había visto los libros de Cartier-Bresson, de Brassai, de todos esos fotógrafos que el padre tenía, ¿no? Entonces que ya él tenía una información visual al respecto. Yo no sé exactamente cuándo se le produce el mecanismo de empezar a sacar fotografías. Pero hay dos elementos, eso, la contemplación de los libros, que es evidente y él lo ha dicho otras veces, y luego el objeto, esa herramienta chiquitita, preciosa, que era una cámara fotográfica Leica. Que él, yo creo que mantuvo durante mucho tiempo, muchas las fotos, él habla de las fotos de Valparaíso,
que la tomó con una Leica de esa chiquitita, vieja, con un visor que yo no sé cómo él veía, porque la verdad que era un visor que no se ve nada. Y él también en algún momento me dijo, bueno, esa es la gracia de esa Leica, que tú ves el centro y el borde no ves, se te queda todo como difuso, hay un elemento de azar también que interviene en la fotografía. Pero le gustaba eso que era, o le gusta eso que es discreta, es pequeña, es poco pretenciosa y es muy simple. ¿Cómo llega Sergio Larraín a hacerse parte de la agencia Magnum, Luis? Él manda portfolio de los niños vagos a Magnum y luego él viaja a París y les parece muy interesante ese portfolio. Y te vuelvo ahí a repetir, hay versiones de entre lo que él me ha contado, lo que se escribe, que a veces no coinciden, pero lo que recuerdo yo que él me contó que estaba discutiendo un fotógrafo con una persona en el fondo de la agencia, él estaba ahí, y de pronto le dijeron, oye, ¿por qué no vas a Italia? ¿Te interesa Italia, Sicilia? Dijo, bueno, sí, no, tienes que hacer un reportaje allá en Sicilia. Lo que él no sabía en ese momento, que la discusión era porque era un fotógrafo que no quería ir a Sicilia a hacer las fotos de la mafia, que se trataba de eso, que Magnum había recibido un contacto de una facción opuesta a la mafia para fotografiar a la mafia. Era muy peligroso, evidentemente. Entonces a él le encargaron esto, él dijo sí, se fue a Roma, de Roma hubo un contacto, de Roma partió a Sicilia y en Sicilia entró un poco inconscientemente, sin estar muy consciente del peligro, a fotografiar a esta gente, y esta gente lo acogió, lo vio un muchacho delgado, inofensivo, y lo dejaron fotografiar prácticamente todo lo que quiso. Ese reportaje único fue el que le abrió las puertas de Magnum, porque evidentemente eso lo publicó Magnum en las revistas más famosas del momento, en Life, en Paris Match, en todo, y entró por la puerta grande a Life, porque era un reportaje que nadie había hecho y yo creo que hoy día tampoco se ha hecho. ¿Cómo fue el proceso de edición de sus libros, por ejemplo? ¿Qué sabes tú de cómo se crea o cómo se edita el libro Valparaíso, por ejemplo? Bueno, el primer libro es El rectángulo en la mano, fue una creación de él, ya te había contado, con Tiago Di Mello, que era el poeta brasileño, agregado cultural en Chile, que fue el primero que reconoció esa obra de Sergio Larraín y hizo ese librito. Luego el libro de Valparaíso fue Anne Siré, que era encargada de parte del archivo de las ediciones de Magnum en ese momento. Estamos hablando del año 92, si no me falla la memoria, o 91, 92, que rescata el archivo que estaba bastante perdido de Sergio Larraín en Magnum. Y ordenando este archivo descubre todo el trabajo de Sergio Larraín y arma un proyecto con Valparaíso, que a ella le parecía lo más coherente. Valparaíso había sido publicado en la revista Du francesa años atrás, algunas fotos, pero no había sido publicado como libro. Y arma con Sergio, hasta donde sé yo, interviene de alguna manera en pedir un cierto formato del libro, un formato chico, discreto, no pretencioso, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que la selección fue fundamentalmente de Añe en Magnum, y que yo después he visto que hay fotos publicadas de Valparaíso en esos reportajes que no corresponden a la selección que hizo Magnum. O sea, yo creo que conocemos a Sergio Larraín a través de la mirada de Magnum. No conocemos entero a Sergio Larraín
hay fotos que yo sé que me ha contado que él sacó, por ejemplo, el trabajo con Violeta Parra, el terremoto, lo mismo que sacó mucho en Chile, que no sé, no lo he visto, no lo he vuelto a ver, no sé dónde está, Magnum no da acceso a eso. Entonces no sabemos, conocemos una parte, conocemos lo de Valparaíso, conocemos lo de Los Niños Vagos, conocemos Londres, que fue el otro libro que se publicó, y algo de Sicilia, lo de la retrospectiva que se hizo en el Museo de Valencia. Pero yo creo que tenemos una visión parcial y fragmentada. Todo lo que ha hecho el último tiempo, Sergio, no lo conocemos. A Magnum ellos dicen que no les interesa ese trabajo. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor no es comercial para ellos, pero ¿cómo dejas de lado una obra, una creación de un autor? O sea, a mí me parece que es un aprovechamiento muy comercial y muy parcial de una etapa. Es el rol que quizás ellos le atribuyen, es el rol que nos atribuyen de pronto a los fotógrafos latinoamericanos. Tú, fotógrafo de la miseria o de la pobreza, es quizás el fenómeno del salgadismo en la fotografía, que tú como fotógrafo latinoamericano solo puedes fotografiar la pobreza o la miseria. No puede haber un western en la fotografía latinoamericana, no puede haber un fotógrafo que explore otras áreas, que hable de sí mismo, que tenga un diario de vida personal. Eso a ellos no les interesa. Porque yo creo que Magnum también perdió el impulso inicial, el impulso marcado por Cartier-Bresson y por Capa y por otros fotógrafos, que hizo apoyar proyectos locos en el momento, como el de Smith, que se quedó un año, casi 2 años, fotografiando una ciudad, y que Pittsburgh, y que nunca tuvo publicación, y que fue a pérdida, pero sin embargo Magnum respaldó ese trabajo y esa obra de ese fotógrafo. Yo creo que eso se ha ido perdiendo, y yo creo que ahora último es peor. O sea, yo tengo la impresión que la influencia de Martin Parr y otros fotógrafos en Magnum es bastante funesta. Oye Luis, respecto por ejemplo a La Casa en la Arena, de la cual hablamos hace un tiempo atrás, eso también fue como parte, ahí un poco se inicia la Sergio Larraín a través de este libro de La Casa de Neruda. ¿Qué sabes tú respecto a eso? Yo lo que sé, yo le pregunté a Neruda el año 69, 70, el 70 versión, le pregunté a Neruda cómo había sido la relación con Sergio, cómo había sido el trabajo. Neruda entendía bastante el mundo de la fotografía. Él había trabajado mucho con Quintana y había escrito un libro especialmente a propósito de una fotografía de Quintana, que era su amigo personal, que es Las Piedras de Chile. Desgraciadamente muy mal impreso ese libro, un libro perdido y que la foto nadie sabe dónde está, imposible de reeditar. Y él tenía libros de Cartier-Bresson, tenía libros de otros fotógrafos, y hablamos de fotografía. No tenía idea de manejar una cámara fotográfica, pero sí tenía una capacidad de lectura del lenguaje, de la imagen. Yo le mostré otras fotos de otros fotógrafos chilenos y hablamos. O sea, era un hombre, bueno, un genio, muy inteligente, y tenía percepción de eso. Y me dijo, mira, fue una relación muy difícil, me dijo, porque Sergio andaba en la playa fotografiando conchitas y caracoles y cosas de eso, y no le interesaba venir a la casa, y teníamos que cumplir con un contrato, teníamos que cumplir con un plazo, y yo lo llamaba para que viniera y no le interesaba. Fue una relación bastante complicada. Y yo después también le pregunté a Queco cómo era su visión, y él me dijo, mira, a mí no me interesaba para nada las colecciones de ese guatón que era Neruda, y de sus cosas y de su casa, no me interesaba para nada. A mí me interesaban las rocas, las piedras, el mar.
Yo creo que ahí ya se había producido una ruptura entre esos mundos que de repente para el fotógrafo se transforman en irreconciliables, el encargo y la foto personal. ¿Cómo haces coincidir esos dos mundos? ¿Cómo esa especie de esquizofrenia fotográfica puede coincidir? Algunos no lo coinciden y se produce una ruptura muy fuerte entre lo que tú quieres hacer y lo que te encargan o lo que otros juzgan de tu trabajo. Entonces yo creo que ahí hay un proceso de ruptura de Sergio entre lo que había hecho hasta ese momento, que era bastante libre, y lo que le empiezan a encargar. Respecto a la estancia de Larraín, porque vivía en París, ¿cierto? En el tiempo que trabajaba en la Magnum. Vivió en París y aquí, vivía bastante en Chile también, ¿no? ¿Tú tuviste contacto con él en ese tiempo, en Francia o en Chile? ¿Cómo fue esa época en la que él trabajaba? Yo tuve contacto con él y he tenido contacto con él esporádico en Santiago, en Ovalle, en Zapallar, en el momento del entierro de su padre. Han sido encuentros esporádicos, muy intensos diría yo. A mí me han marcado mucho. Los últimos han sido conflictivos, muy conflictivos. Seguramente si él ve esto se enojará más conmigo, porque él me dice siempre: no hables de mí, no hables de mí, quiero estar tranquilo, quiero estar en silencio, quiero que no sepan de mí. Pero yo hablo de él no por la vida personal, que me importa poco, sino por la obra. Y yo he empezado a hablar de él por la obra. Cuando yo volví a Chile el año 85, el día del terremoto, Sergio Larraín era absoluto desconocido. Nadie hablaba de él, nadie sabía quién era Sergio Larraín. Hoy día ya entre la gente joven es un mito, es una figura, pero en ese momento, el año 85, yo hablaba de Sergio Larraín y nadie sabía una palabra de él. De otros fotógrafos también, de Antonio Quintana, de Jorge Sorí, de varios otros, un misterio. Porque bueno, pasa con él y pasa con todos los fotógrafos en Chile. Como no tenemos historia de la fotografía escrita, como no tenemos investigaciones serias, como en los lugares que se dice que guardan fotografía antigua, guardan fotografía simplemente por el hecho anecdótico, pero no tienen la noción de que una colección de fotografía vale por la mirada, vale por el autor. Entonces ellos juntan fotografías antiguas de la Plaza de Armas, fotografías de señoras con sombrero, fotografías de caballeros con bastón. Eso no sirve de nada. Eso no es formar un archivo fotográfico. Entonces no tenemos archivos de autores. El Chile como país no se ha querido hacer cargo de la fotografía como lenguaje. Por lo tanto, no hay un museo, no hay una institucionalidad que recoja la obra de los fotógrafos. Entonces, la obra de Sergio Larraín está en París, quedará en París y será una obra francesa y no una obra chilena, porque no la merecemos, porque no hemos hecho nada por traer eso, guardar eso y respetar esa obra. Y pasa con la obra de otros fotógrafos que si no se la van a comprar a una universidad norteamericana o una universidad española, y este patrimonio de obra personal, de visión propia, va a desaparecer, ¿no? Entonces, por eso hablo, es lo que yo puedo hacer, es lo que yo puedo transmitir, ¿no? Que el conocimiento y la memoria no muera conmigo, ya que yo pertenezco a una generación como eje, que tuve el privilegio de conocer a los que estaban antes de mí, y los conozco a ustedes. Entonces pertenezco a una generación que casi no existe. Entonces puedo transmitir como tribu indígena un conocimiento oral, ¿no? Yo conocí a fulano, fulano hizo tal, te transmito el pensamiento, te transmito ese legado, haz lo que puedas con él,
a lo mejor tú y la gente de tu generación va a poder rescatar esa memoria, va a poder rescatar esas obras, ¿no? Ya mi generación no lo hizo. Entonces es esa la razón de hablar tanto de Sergio. Sergio es la figura de proa, es el mascarón, yo creo, que encabeza esta memoria perdida de la fotografía chilena. Luis, en relación a este mito que se fabuló y que dio origen supuestamente